Bien, chicos, muy buenos días con todos. Muy buenas tardes, perdón. La derivada es el tema del día de hoy. No, la interrogante que nos planteamos ahora es cómo se halla la pendiente de una recta que es tangente a una curva, ¿no? O sea, ¿cómo hallo la pendiente de una recta que es tangente a una curva? ¿Cómo puedo calcular esta pendiente? Recuerda que la pendiente, ¿no?, de una recta es la tangente del ángulo de inclinación, ¿no? Debemos recordar un poquito eso. Tita es el ángulo de inclinación de la recta tangente y la tangente de tita es la pendiente de la recta, ¿no? No nos olvidemos de eso. Dada, digamos, esa parábola que ves ahí, ¿no? Esa parábola, en este caso, que tiene por ecuación 4 menos x al cuadrado. ¿Cómo sería la pendiente de una recta que es tangente a la curva en el punto x igual a un medio? A ver, veamos el análisis que han hecho acá. La pendiente de la recta LT que es tangente a la curva en el punto X medio es la derivada de f de X en el punto X igual a un medio. Es decir, la derivada me permite conocer o calcular justamente la tangente de ese ángulo, ¿no? Del ángulo de inclinación. Para llegar a esta afirmación pasaron siglos, ¿no? Mucho tiempo, se anduvo pues obviamente tratando o buscando calcular, digamos, esto de lo que les estoy hablando, ¿no? Y los genios Isaac Newton, ¿no?, que vivió en estos años, y Gottfried Leibniz, ¿no?, que vivió también en esos años, descubrieron el cálculo diferencial y el cálculo integral, ambos, ¿no? Ambos. Este descubrimiento revolucionó toda la matemática hasta entonces conocida. ¿Por qué? Porque ahora, no, bueno, y esto sobre todo por las aplicaciones que tenía, ¿no? Esto permitió, por ejemplo, conocer y entender a la física, ¿no? Expresarla en una forma matemática, ¿sí? Y, por supuesto, pues para su posterior análisis, ¿no? El cálculo justamente diferencial e integral, porque así se le conoce, ¿no? Es una herramienta muy poderosa en el campo de la matemática, en la investigación, ¿no? Y justamente gracias a Newton y a Leibniz, ¿no? Reglas de derivación, cómo se deriva, eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la clase de hoy. A continuación estudiaremos las reglas necesarias para operar con funciones diferenciales en un cierto, bueno, en un cierto caso sería, ¿no? En un cierto intervalo. Para el efecto emplearemos una lista de derivadas de algunas funciones especiales que permiten deducir otras más complejas. Así aprenderemos a evaluar las derivadas de funciones en un punto x0 de su dominio, pero eso ya es lo más sencillo, ¿no? Lo más importante aquí es que aprendamos a derivar. Lo primero es que, ¿no?, conozcamos los principales teoremas que se utilizan en el marco de la diferenciación de ciertas expresiones. Para esto, sean f y g funciones diferenciables en un intervalo. Hice una constante, ¿no? Repito, definamos a ciertas funciones f y g diferenciables, o sea que se puedan diferenciar, ¿sí?, en un intervalo, en un determinado intervalo. Hice una constante. Entonces, si yo quiero hallar la derivada de la suma de las funciones, pues lo único que puedo hacer es derivar cada función de manera individual. Si yo quiero derivar una diferencia, es como si derivara cada función individualmente, ¿no? Primero f de x, luego resto con la derivada de la otra función. Ese palito que tú ves ahí significa derivada, ¿no? ¿Ya? La derivada del producto. La derivada del producto, sí, no vayas a pensar, por favor, la derivada del producto no es como en el caso de la suma y la resta, ¿no? No es así. La derivada del producto es derivada de la primera, ¿no? Derivada de la primera por la segunda más derivada de la segunda por la primera. Esa es una regla que se aplica para un producto de funciones, ¿sí? ¿Cómo es la derivada de la inversa de una función? La derivada de 1 sobre f de x, ¿no? Es, ¿a qué es igual? Es el negativo, ¿no? El negativo de la derivada de la función sobre la función al cuadrado. Regla muy importante. ¿Qué pasa si una función está multiplicada por una constante? Pues no pasa nada, ¿no?
Simplemente en este caso sería la constante por la derivada de la función. Muy bien. ¿Y cómo se resuelve la derivada de una división? Acá la comilla no se ve, está por fuera ahí. Sí, vamos a ampliar la figura si quieres para que puedas visualizarlo un poquito mejor. ¿No? Acá está la derivada, sino que no se ve muy bien. Si quieres, ponla más a un lado, ¿no? La derivada de una división también tiene una regla específica, ¿no? La derivada de una división de funciones es derivada de la primera por la segunda menos la primera por la derivada de la segunda, dividido entre la segunda elevada al cuadrado. No te olvides ahí que g de x es la segunda, ¿no? F de x la primera. Entonces también eso es importante. Ahora, derivadas de algunas funciones especiales. A ver, aquí, vamos directo a esto, ¿ya? Por favor. Si f de x es una constante para toda constante que pertenezca a los reales, acá no ha salido el término pertenece, la derivada de esa función constante es 0. Si la derivada es x, perdón, si la función es x, su derivada simplemente es 1. Si la función es una constante por x, ¿no? En este caso, la derivada de esa función es c. Si tenemos una función raíz cuadrada, ¿no? Si tenemos una función raíz cuadrada, sería de esta manera. La derivada de f de x sería 1/2 de la raíz cuadrada de x, ¿no? Muy bien, un ratito por favor. Bien, la derivada de una función que es x a la r, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Bueno, lo que se hace aquí es este exponente r baja al numerador, mira. El r baja al numerador y a este exponente se le resta 1, mira. El r baja y a este exponente r se le disminuye 1, nada más. Con estas propiedades elementales, chicos, nosotros ya podemos resolver o calcular las derivadas. Bueno, acá hay la derivada de la función seno, coseno, ¿no? La derivada del seno es el coseno del coseno es menos seno, ¿no? Y en fin, ahí hay más derivadas, ¿no? Pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo un poquito más, un poquito más. Ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. A ver, vamos a ver cómo se derivan, a ver estos casos, ¿ya? Por favor, chicos, mucha atención. Me están pidiendo que calcule la derivada, ¿no? Y que luego lo evalúe para x igual a 2. O sea, primero hay que calcular la derivada. Ya vamos a hacer un pequeño espacio, chicos, a ver ahí, para aprender a derivar. Bien, por favor, mucha atención. Entonces aquí tenemos la función. Yo quiero hacer esto, ¿no? La derivada de f de x. ¿A qué es igual? Dice que este número 2 que está aquí tiene que bajar. Obviamente cuando baja, ¿no? Cuando baja ese 2, bajaría aquí al costado del 3. Es decir, bajaría a multiplicar, así, ¿no? Todo esto por x y el exponente 2 queda disminuido en 1. 2 menos 1. Así quedaría. O sea, esa sería la derivada de esta función. El 2 baja a multiplicar y el exponente 2 queda disminuido en 1, así de esta manera. ¿Sí? Ahora, menos, ¿no? 5. Bueno, si tú quieres puedes aplicar el mismo método acá, ¿no? Se sobreentiende que acá hay un 1, este 1 baja aquí a multiplicar, ¿no? Y luego quedaría por x, ¿no? Y el exponente 1 que había inicialmente ahí va a quedar disminuido, ¿no? Se le va a restar 1, ¿no? Si quieres para que sigas la misma secuencia, pues, ¿no? Y bueno, y todo esto más la derivada, bueno, ya hicimos esta, ¿no? Ahora me faltaría la derivada del 3. El 3 es una constante, la derivada de una constante, chicos, es 0. No te olvides de eso. Seguimos. A ver, vamos a ver qué es lo que me queda. La derivada de la función, ¿no? Sería igual a 3 por 2, 6, x menos 5. Chicos, ¿hasta aquí todo bien?
¿no? 2 menos 1, 1, bueno, x a la 1, y acá 1 menos 1, 0, o sea, quedaría simplemente 5. ¿Ya, chicos? Seguimos, seguimos, seguimos. Ya, pero a mí me están pidiendo que evalúe la f, o sea, f' de 2, ¿no? O sea, la derivada cuando x valga 2. Entonces yo voy a decir f' de 2, o sea, la derivada de la función cuando x vale 2 sería 6 multiplicado por 2 disminuido con 5. ¿Cuánto sale esa operación matemática? 7. Bien, chicos, necesito saber, no te olvides, alumno, mira, si tu derivada es, o perdón, si tu función es x, entonces su derivada, ¿no? Su derivada sería simplemente 1, no te olvides. Y si hablamos de una función que es una constante, por ejemplo el 4, la derivada de esa función constante sería simplemente 0. No te olvides de eso, ¿ya? A ver, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, aquí en pantalla tenemos algunos ejemplos. Entonces, chicos, no se olviden, derivada de una función es 0, de 4x al cuadrado del 2 baja, ya sabes, ¿no? Quedaría así. Si es de 3x a la quinta, el 5 baja a multiplicar al 3, quedaría 15, el 5 queda disminuido en 1, 4, y en fin. O sea, cuando la función provenga de una suma o diferencia, simplemente se le deriva individualmente a cada uno, ¿sí? Individualmente. Nada más como puedes observar aquí. ¿Ya? Y si me piden que evalúe la derivada en un determinado punto de x, bueno, ahí está, ¿no? Esa sería la derivada de la función en x igual a 2. Nada más, chicos, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Bueno, la pregunta 2, ahí está, sencillita. Bien, vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Pregunta número 3. Dice, si f de x es 3x al cuadrado más 2x al cuadrado, calcula f de 2' de x más bueno, f2' de x más f3' de x, donde f2' representa la segunda derivada de la función f de x y f3' la tercera derivada de la función f de x. ¿Qué significa segunda derivada y tercera derivada? Segunda derivada significa que a la función que te ha salido la tienes que volver a derivar. Y tercera derivada sería hacer eso, ¿no? O sea, derivarla a la función 3 veces, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si calculamos justamente esos valores? A ver, por ahí me están escribiendo. Vamos a ver qué nos sale, ¿ya? Bien, chicos, por acá, por favor, mucha atención. Entonces, primero, creo que debemos que hallar la primera derivada, ¿no? A ver, chicos, calculemos la primera derivada de la función. Sería, a ver, ¿cuál es la derivada de 3x al cubo, chicos? Este 3 baja, ¿no? Sería 9, ¿sí o no? X al cuadrado, ¿sí o no? Más, ¿cuánto es la derivada de 2x al cuadrado? Este 2 baja, ¿sí o no? Por 2, 4, X. ¿Qué acabo de encontrar? La primera derivada. Claro que sí, ¿no? Ahora, si quiero encontrar la segunda derivada, ahora a esto lo tengo que derivar. Vamos a encontrar la segunda derivada. Fácil, chicos. A ver, deriva esto. Este 2 baja, ¿sí o no? Sería 2 por 9, 18, ¿no? 18. ¿Listo? El x al cuadrado, bueno, ya no sería x al cuadrado, sería simplemente x. Más 4x. La derivada de 4x sería simplemente 4. Ya está. Esta es la segunda derivada. Y ahora la tercera derivada, ¿cómo sería? Sería que yo ahora a esto lo derive. La derivada de 18x simplemente es 18 y la derivada de 4 es 0, ¿no? O sea, la tercera derivada de esta función sería 18. Nada más, ya. Ahora, ¿qué es lo que me piden? Me están pidiendo que sume la segunda derivada con la tercera derivada. Ya, pues sumamos. Entonces, la respuesta, ¿no? Sería 18x más 4 más 18 sería 18x más 22, pues, ¿sí o no?
Nada más. Chicos, no sé si está clara la explicación. ¿Alguna preguntita? 18x más 22. No, hay clave, no hay clave. A ver, un ratito, permítanme chequear. 18x más 22. Sí hay clave, ¿no? La clave A. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Ya está, ¿no? Pregunta 3, borramos lo que está en pantalla. Bueno, pero lo que acabamos de ver son situaciones, les comento, ¿no? De las más sencillas. Bueno, eso es lo más básico que tú podrías encontrar aquí en derivadas, ¿no? Es lo más simple. La pregunta 4 es una derivada de un cociente, ¿no? La derivada de un cociente tiene una fórmula, ¿no? A ver, a ver, a ver. Justo esa pregunta 4 la estaba dejando de tarea. Yo voy a hacer la 5, ¿ya? Porque la 5 es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá es la derivada de un cociente, ¿no? Y tanto arriba como abajo hay una función. O sea, es una función y sobre otra función. ¿Cómo derivo una función sobre otra función? O sea, cuando sea así, porque una cosa es que, digamos, ¿no? O sea, yo puedo tener una función que sea así, pues, ¿no? F de X es igual, digamos, a, se me ocurre 3X más 5 sobre 2, bueno. Este sobre 2, pues, no, que no nos haga problema, pues, ¿no? Eso simplemente, ese sobre 2 no es como este caso, bueno. Esto simplemente puedo escribirlo como 3X sobre 2 más 5 medios, bueno, y simplemente se convierte en una simple suma, ¿no? Y aplico todo lo anterior, bueno. Pero, ¿qué pasa si en el denominador aparece una función, 1 menos X en este caso, ¿no? Si aparece una función, yo tengo que aplicar pues una fórmula, ¿ya? Parece que con esta pregunta terminamos, chicos, ¿ya? Tengo que aplicar una fórmula. Por favor, mucha atención, ¿ya? Mucha atención. A ver. Tenemos que recordar una propiedad, ¿ya? ¿Qué dice la propiedad? Si yo voy a derivar una función, mira, si yo voy a derivar una expresión matemática como esta, mira, ve, que proviene de una división o ¿no? De funciones. ¿Qué dice la propiedad? Si yo tengo esto, dice que yo debo hacer lo siguiente. Debo hacer derivada del primero, ¿no? O sea, del que está en el numerador multiplicado por el denominador menos el primero por la derivada del segundo. Dividido entre el segundo al cuadrado. Entre el segundo al cuadrado. Así, chicos. Ese es el método. Ahora mi pregunta sería, ¿quién es f de x? ¿X? ¿Sí o no? Vamos a escribirlo aquí nomás. Y a ver de rojito acá. Creo que con esta pregunta vamos a terminar, chicos. ¿Quién es f de x? X. ¿Y quién es g de x? G de x sería 1 menos x, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿no? F', ¿no? La derivada de la función. Ah, bueno. No le llamaríamos f de x y g de x, ¿no? Porque vamos a confundir. Vamos a confundir. Bueno, llamémosle al de arriba, pues llamémosle h de x. ¿Por qué te parece? Llamémosle h de x es x, y el g de x, que es lo que está en el denominador, yo le llamaría 1 menos x, ¿sí? Entonces, la derivada de esa función, ¿no? O sea, x, bueno, lo que pasa es que se muere mi mouse, chicos. 1 menos x, así. Si yo quiero derivar esto. ¿Qué dice el método? Derivada de la expresión que está en el numerador. Chicos, ¿cuánto es la derivada de x, chicos? Necesito su ayuda. ¿Cuánto es la derivada? 1, muy bien. Todo multiplicado por lo que está en el denominador. 1 menos x. Menos el f de x, ¿no? Que es lo que está en el numerador. 1 por la derivada de g de x. ¿Cuánto es la derivada de 1 menos x?
¿Qué haces problema? Acá un costadito, pues, ¿ya? A ver, la derivada de g de x, ¿cuánto sería? Derivada de 1 es 0, ¿sí o no? Y derivada de menos x sería menos 1. Ya está, por menos 1. Sobre 1 menos x elevado al cuadrado, así. Escribimos 1 por 1 menos x sería 1 menos x. Menos por menos da más, bueno, más 1. Todo esto dividido entre 1 menos x al cuadrado. Así de esta manera. Y resolviendo esto, 1 más 1, 2, menos x, 2 menos x. 2 menos x dividido entre 1 menos x elevado al cuadrado. Ahí está, chicos. Esta sería la respuesta. Esta es la derivada de esta función. ¿Sí? Ahí está. No sé si habría claves, si hay o no hay. Bueno, ya lo... Bueno, ninguna de las anteriores sería en este caso, ¿no? Ninguna de las anteriores. 1 menos x por 1 menos 1. ¿Se vuelve más? Sí. Está bien. Esto sale, ¿ya? Ninguna de las anteriores sería en este caso. Muy bien, chicos. Entonces, con esta preguntita damos por terminada la clase del día de hoy.